Muy buenas tardes, estimados compañeros. El día de hoy vamos a hablar del constructivismo como teoría pedagógica. Como representante tenemos a Chauri Romero, Linda Simanca y mi persona, Sherezade Centeno. A continuación, le mostraré una frase que nuestro hermoso pedagogo, Jean Piaget, nos dejó. Soy un constructivista porque constantemente construyo o ayudo a construir el conocimiento. Como punto número 1 tenemos ¿qué es el constructivismo? El constructivismo es una epistemología que concibe el conocimiento como una construcción personal que realiza el hombre en intención con el mundo circulante. Como vemos, el constructivismo es una corriente de pensamiento surgidas a mediados del siglo XX, de la mano de investigadores de disciplinas muy diversas, como psiquiatras, físicos, matemáticos, biólogos, etc. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumento realizan las personas dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. El constructivismo se analiza en 3 dimensiones: dimensión epistemológica, dimensión psicológica, dimensión pedagógica. En la dimensión epistemológica tenemos que el constructivismo lleva a cabo un pensamiento radical y esta se basa en 2 principios. El conocimiento no se recibe pasivamente, es construido y organizado. Esto quiere decir que a medida que adquirimos información, la vamos organizando y así vamos construyendo nuestro propio pensamiento de lo que hemos aprendido o que nos han dado a entender dicha información. En segundo punto tenemos la función cognitiva. Es de adaptación y sirve a la organización de la práctica. Esta, pues, poniendo en práctica las experiencias que adquiriste, organizando tus propios pensamientos con la información que estás adquiriendo y la pones en práctica para poder mostrarla al público o enseñarla. Dimensión psicológica. Trabaja un constructivismo social. El ambiente de aprendizaje óptimos es aquel donde existe una interacción entre el instructor, el alumno y la actividad. Enfatiza la importancia de la cultura y del contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo y para construir su conocimiento basado en el entendimiento. Es decir, esta está centrada en la mente y recoge la idea de la persona. Permite guiar la conducta de esta, ya sea en el ambiente creativo y armónico. Siguiendo la tabla de las corrientes epistemológicas que representa el constructivismo, tenemos el constructivismo en la pedagogía. Dimensión en la pedagogía. Este lleva a cabo el uso de herramientas para el aprendizaje. El primero, mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas interconectadas que se convencionan utilizando elementos, conceptos, que podrían ser frases breves o cortas, y uniones o enlaces. Los mapas conceptuales son herramientas muy útiles para cualquier persona que desee estudiar o realizar exposiciones. Su utilidad es indiscutida y son, junto a las reglas memotécnicas, una de las formas más prácticas para interiorizar contenidos. Diagramas. Un diagrama es un gráfico en el que se simplifica y esquematiza la información sobre un proceso o un sistema. Puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos.
Portafolios. Un portafolio es una colección de documentos del trabajo del estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. El portafolio es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje por el profesor y por el mismo estudiante. Permite ir introduciendo cambios durante dichos procesos. Pruebas abiertas. Pruebas abiertas en las que al estudiante se le debe dar o no posibilidad de utilizar materiales de apoyo para responder. Y esta se divide en dos técnicas, las cuales se deben aplicar. Las dos técnicas que se deben aplicar en la pedagogía son las siguientes. Como número 1 tenemos Aplicación en la enseñanza. El estudio de las corrientes constructivistas. Las estrategias del aprendizaje no solo entrenan la capacidad de aprender y resolver problemas, sino que esto en sí mismo implica el desarrollo intelectual del estudiante o del niño. En segundo lugar, tenemos la aplicación en la enseñanza, investigación educativa. El estudio de los modelos eficaces o válidos que mejoran el proceso de enseñanza a la construcción del conocimiento. Pues como nos mencionaban anteriormente, para la construcción más eficaz y más dinámica, por decirlo así, tenemos los mapas conceptuales, los diagramas y los portafolios y las pruebas para poder medir nuestro procedimiento de aprendizaje y ver qué tal estamos en lo que hemos aprendido. Hacemos una breve comparación de las corrientes epistemológicas en la pedagogía, las cuales son el cognitivismo. El cognitivismo. Profesor, transmite conocimiento. El alumno memoriza y aprende argumentos de autoridad. El cognitivismo es un proceso en cual las personas aprenden razonamiento, pensamiento. Las personas actúan de acuerdo a su nivel de inteligencia múltiple. Howard Gardner, psicólogo de la carrera de Universidad de Harvard, su principal aporte fue teoría de las inteligencias múltiples, detallado por 8 inteligencias del ser humano, para comprender el ritmo del aprendizaje del ser humano. Ejemplo, los alumnos, algunos son más inteligentes en matemáticas, otros en naturales, otros en inglés, dependiendo de cada materia. Para Gardner era un concepto amplio que no se limita a descripciones tradicionales, sino que la competencia intelectual humana debe dominar el conjunto de habilidades para soluciones de problemas, permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o dichas dificultades de aprendizaje. Las 8 inteligencias para Howard es lingüística, lógico, matemática, visual, espacial, corporal, sinestética, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. En segundo lugar, tenemos el conductismo. Conductismo. Profesor persuade e inculca actitudes. Alumno responde como se espera. Publicidad y propaganda. Se entiende por conductismo o behaviorismo, del inglés behavior, conducta, que significa conducta en inglés, a una corriente de la psicología que fija su interés en la conducta de los seres vivos y que la comprende como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas determinadas. En su enfoque más clásico abandona cualquier interés en los intrapsíquicos, que podrían ser como emociones, reflexiones, imaginaciones, y se centra únicamente en la conducta observable, es decir, valora lo objetivo por encima de lo subjetivo. En tercer lugar, tenemos el constructivismo. Constructivismo. Profesor
Acompaña y anima. Alumno, construye la conciencia crítica. Vindica conflicto, construye la conciencia crítica, discutir, participar, emancipación. Se llama constructivismo una escuela de pedagogía basada en los principios de la teoría constructivista del conocimiento, es decir, en la comprensión de la enseñanza como una tarea dinámica, participativa, en la que se brinda al alumno las herramientas para que desarrolle por sí mismo las resoluciones a los problemas que se le presentan. Y por último, en cuarto lugar, tenemos el conectivismo. El conectivismo, bueno, se aprende de humanos y no de humanos. Alumnos, construye su red link entre ideas. La capacidad de aprender prima sobre lo que se conoce, crear redes, mantenerlas y hacer circular información sobre ella. Como ya sabemos, el conectivismo enfatiza el rol social y contexto cultural en la experiencia de aprendizaje. El constructivismo tuvo tres representantes muy importantes. Estos tres autores demostraron tres tendencias diferentes. En primer lugar, tenemos a David Ausubel. ¿Cómo sabemos que su autoría es el aprendizaje significativo? Es uno de los conceptos pilares del constructivismo, los cuales ayudan al alumno a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento. Jean Piaget, epistemología genética. Para Piaget, la inteligencia no era un rasgo fijo, más bien consideraba el desarrollo cognitivo como un proceso que se produce debido a la maduración biológica y la interacción con el medio ambiente. Piaget desarrolló su teoría en torno al estudio del desarrollo psicológico en la infancia y la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. De todo esto surgió la teoría del aprendizaje de Piaget, uno de los más conocidos psicólogos del enfoque constructivista. Este enfoque es una corriente pedagógica que da a entender y explicar la forma en la que se aprende. Lev Vygotsky. Para él, su teoría sociocultural es que el adulto compañero más avanzado es el de apoyo del proceso de aprendizaje del alumno o niño, para que éste sea capaz de dominar sus facetas estructuradas, conductuales y cognitivas que una actividad le exige. En pocas palabras, sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Van adquiriendo nuevos y mejores habilidades cognitivas. Como tercer punto tenemos a Piaget versus Vygotsky. Round 1. Piaget nos dijo que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido físicamente. Esto, él nos da a entender que el proceso de adquirir conocimiento es cuando tú te relacionas con el medio que te rodea. Vygotsky. El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido social y culturalmente. El razonamiento es un proceso de relación entre el individuo y el medio entendido social y cultural. Round 2. El desarrollo del ser humano, hay un proceso de socialización. Él nos habla de cómo nos desenvolvemos en el medio social, en el lugar que nos rodea y qué adquirimos, qué construimos en ese medio. Vygotsky, en el desarrollo del ser humano hay un proceso de diferencia social. El desarrollo de las personas hay un proceso de diferenciación, sea social o cultural. Round
3. El ser humano al nacer se encuentra en un estado desordenado y para poder organizarlo debe hacerlo al paso de las etapas del desarrollo en su vida. Para Piaget, para nosotros mismos construirnos debemos realizar el proceso de las etapas de crecimiento desde niño, pues cuando vamos ya como de 5 a 7 años, vamos desarrollando más nuestro comportamiento tanto como interpersonal, como social y así sucesivamente a medida que vamos creciendo. Y así nos vamos construyendo como personas. Vygotsky. El ser humano al nacer tiene una percepción organizada, puesto que está dotado para digerirla, a estimularlos para establecer interacciones sociales. Pero el hombre al nacer tiene una percepción estructurada, pues está dotado para dirigirla, a estimularlo y para entablar relaciones sociales. Round 4. Piaget versus Vygotsky, similitudes. Una de sus similitudes es intereses. Este hace referencia a que tanto Piaget como Vygotsky comparten un gran interés por estudiar el desarrollo cognitivo de las personas desde el momento que nacen. El otro punto de similitudes es el aprendizaje constante. Las teorías de estos comparten que el aprendizaje de las personas nunca cesa, puesto que el desarrollo de las personas permite seguir aprendiendo. El otro punto de similitudes es el constructivismo. Ambos plantean desde un paradigma constructivista. Se entiende que para el proceso de aprendizaje es fundamental que el profesor sea dinámico e interactivo. Ahora hablaremos de las diferencias de Piaget versus Vygotsky. Acción individual versus interacción. Como sabemos anteriormente, ambos consideran que la interacción social favorece el desarrollo de las personas, pero de esa similitud encontramos diferencia. Piaget considera que un niño aprende de forma automática sin necesidad de interactuar, mientras que Vygotsky consideraba que para poder aprender los niños necesitan de interacción. Otro punto de diferencia, el lenguaje. Vygotsky consideraba que el lenguaje existe desde el momento en que nacemos, que nos permite interactuar con el entorno, mientras que Piaget considera que los niños desarrollan un lenguaje egocéntrico, es decir, que con ese lenguaje los niños no son capaces de percibir las cosas. Con el pasar del tiempo desarrollan un lenguaje social. Otro tipo de diferencia es el aprendizaje. El aprendizaje para Piaget usan los niños para desarrollar su inteligencia. Es un aprendizaje por descubrimiento, es decir, que el niño toma un papel más activo y experimental sin necesidad de tener contacto con personas. Mientras que Vygotsky dice que el aprendizaje es colaborativo en el que se requiere de las interacciones sociales. Para continuar, tenemos en el constructivismo unos aprendizajes, tips e ideas. En primer lugar, tenemos que consiste en construir significados y construir sistemas para generar significados. En segundo lugar, tenemos que se debe tener una estructura previa que permita construir nuevos conocimientos. En tercer lugar, tenemos que se aprende a través de la interacción con otras personas. Debemos relacionarlos para poder adquirir experiencias e información. Y en cuarto lugar, tenemos las experiencias previas, que sirven para la construcción de conocimientos y significados, como les dije anteriormente. A continuación, y en cuarto punto, tenemos unas pequeñas frases de nuestros psicopedagogos del constructivismo, Jean-Pierre
y Vygotsky. El cerebro no solo es un órgano capaz de conservar o reproducir nuestras pasadas experiencias, sino que también es un órgano combinador, creador, capaz de reelaborar y crear con elementos de experiencias pasadas nuevas normas y planteamientos. Lev Vygotsky. El segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que les ofrecen. El gran peligro de hoy son los lemas, opiniones colectivas, las tendencias ya hechas de pensamiento. Tenemos que ser capaces de oponernos de forma individual para criticar, para distinguir entre lo que está bien y lo que no. Esto quiere decir que para Piaget, el segundo objetivo del docente es formar mentes críticas que ofrezcan opiniones colectivas, nuevos pensamientos, porque tenemos la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Pues muchas gracias, espero le haya gustado y que hayan aprendido sobre el constructivismo relacionado con la pedagogía. Mi nombre es Cheresa de Centeno y mis compañeras son Linda Simanga. Y Chauri Romero. Gracias. Gracias. Chao.